Hola Darío, muy buen día. Romina Suaznavar, Juan Pablo Francia y Maya Kopp te saludan. ¿Cómo estás? Romina, colegas, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Darío. Bueno, preguntarte un poco sobre esta despedida, ¿no? Hemos visto, por lo menos en imágenes, ya está el féretro justamente allí de Pelé. ¿Quiénes han llegado? ¿Cuáles son las visitas? ¿Y cómo es el operativo de seguridad? Darío. Esto está ocurriendo, usamos el gerundio porque sucede en este instante, poco después del inicio de los funerales públicos de Pelé, fallecido el jueves pasado en el hospital Einstein de San Pablo, y él ahora está siendo velado. A la madrugada de hoy llegó en una ciudad del interior de San Pablo, en la ciudad de Santos, en el club homónimo. Pelé militó entre 1956 y 1974, fue el único club donde jugó profesionalmente en Brasil. Y hace más o menos una hora llegaron allí los presidentes de la FIFA, de la Conmebol y de la Confederación Brasileña de Fútbol para prestar su testimonio, junto con lo que se espera será un funeral al que habrán de asistir miles de hinchas del Santos y miles de hinchas del fútbol brasileño en general. Darío, buen día. Juan Pablo Francia te saluda. ¿Cómo va? Juan Pablo, un gusto. No, el gusto es mío, por favor. Darío, se dice que el entierro en realidad se llevará a cabo recién el día de mañana, porque está previsto que el velatorio dure 24 horas. La pregunta es la siguiente: ¿sí o sí va a durar 24 horas? ¿Eso está establecido ya de forma, digamos, contundente? ¿O si hay mucha gente, existe la posibilidad de que se extienda un poco más? Nada es muy contundente desde el fallecimiento de Pelé, cuando han surgido informaciones contradictorias o informaciones que fueron modificándose con el desarrollo de los acontecimientos. Por ejemplo, en un primer instante se dijo que el velorio iba a ser poco después del fallecimiento de Pelé, pero ¿qué ocurría? El domingo asumió el nuevo presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, y la superposición de los dos eventos pareció inconveniente. Por eso es que se postergó hasta hoy el velorio de Pelé. También es esperado, no es seguro, que el flamante presidente brasileño se traslade desde aquí, desde Brasilia, hasta Santos. En principio, la conclusión de las exequias del velorio de Pelé está previsto para mañana a las 10 de la mañana, es decir, al cumplirse 24 horas. Y de allí será trasladado a un cementerio vertical, es un cementerio en altura, donde los familiares de Pelé, algunos de los familiares fallecidos, ya están, ahí están sus féretros, y él será dejado en el 9º piso de ese panteón que tiene 12 pisos de altura. ¿Y por qué en el 9º? Porque el padre de Pelé, esta es la explicación que dieron desde la oficina de prensa del rey del fútbol, del ex crack, su padre jugaba con la camiseta número 9. Sí, de hecho, Darío, agrego información a esto que bien nos contás vos. El cementerio se llama Memorial Necrópole Ecuménica, es incluido en el récord Guinness, justamente por esta particularidad que vos describías, la forma en la que está construido, la verticalidad, y esto que llevó a Pelé a elegirlo como el lugar para descansar. Él había comentado en varias entrevistas, cerca de inicios de la década del 2000, dijo: elegí este lugar por su organización, limpieza y estructura. Es un espacio que transmite paz espiritual y tranquilidad, donde la persona no se deprime y ni siquiera parece un cementerio. Él había comprado un lote allí cuando tenía 62 años, por esto que nos comentaba Darío, porque allí descansa su padre también. Darío, ¿cómo es, digamos, el operativo de seguridad? Teníamos entendido, obviamente, que es la gran cantidad de gente que se está ya de a poco manifestándose allí. Por un lado, iba a ir, y teníamos entendido, Gianni Infantino, que no sé si ya arribó o no allí a Brasil, el presidente de la FIFA, pero también mucha gente y muchos admiradores de Pelé, que por un lado iban a ingresar por un sector del estadio, por 2 puertas, iban a salir por otro sector, y quería, preguntarte cómo es el dispositivo de seguridad. Por un lado, si hay sillas para la gente que a lo mejor, se descompone o llorando, no es fácil atravesar justamente todo lo que está pasando allí, Darío. Gianni Infantino está en Santos, en esta ciudad del interior de San Pablo, es el puerto más importante de América del Sur. A poco de arribar al estadio Villa Belmiro, que es la cancha del Santos, es una cancha no muy grande, dijo: Pelé es eterno, estamos aquí con una enorme tristeza, pero también con la alegría de la memoria del rey. Sí, él está
en Santos, igual que los presidentes de la Confederación Brasileña de Fútbol, la Conmebol, que es la Confederación Sudamericana, y de la Confederación Paulista. Pelé jugó toda su vida en el Santos, que es un club del estado de San Pablo, club que Pelé llevó a la gloria, porque con ese club Pelé conquistó 2 veces la Copa Libertadores de América y 2 veces la Copa Intercontinental, y habrá, según está dispuesto ya, en el medio de la cancha ya está instalado allí el cuerpo sin vida de Pelé, bajo una estructura cubierta por lonas, y junto a esta otra estructura también cubierta, reservada para las autoridades futbolísticas, políticas e incluso judiciales. Llegó hace poco también al estadio un miembro del Supremo Tribunal Federal. Los hinchas sí ingresarán por otra puerta, los hinchas y todos aquellos ciudadanos que quieran despedirse del rey entrarán por otra puerta, harán una fila, saludarán al féretro del fallecido y se retirarán. Es decir, no está previsto que permanezcan en las tribunas del estadio, donde solo fueron colocadas grandes carteles y una foto gigantesca del rey en la Copa del Mundo de 1970, conquistada por él, que fue la tercera Copa del Mundo ganada con la camisa de la Selección Nacional Brasileña. Estamos hablando con Darío Piñotti, él es corresponsal de Página 12 en Brasil. Darío, preguntarte, el féretro, digo, esa cajón abierto, ¿se lo puede ver, digamos, más allá de toda esta valla que hay flores? ¿Cómo está dispuesto? No estoy allí, solo me baso en las fotos que se han visto. Las primeras son del féretro cubierto por flores, pero no tengo ese detalle. Ah, perfecto. Darío, se supo en las últimas horas que la madre de Pelé, Doña Celeste, cumplió 100 años en noviembre. Bueno, esa era información conocida previamente, pero lo que se supo es que ella todavía no se había enterado del fallecimiento del rey Pelé, de su hijo de 82 años. ¿Tenés idea qué dicen allí en Brasil los medios de comunicación? Si existe posibilidad alguna de que Doña Celeste vaya también al velatorio allí en Vila Belmiro, o no se dice nada al respecto. Hay información, difícilmente la señora se traslade hasta allí, está postrada, tiene 100 años. Hasta el sábado no habían informado a ella sobre el fallecimiento de su hijo, y como vos mencionás, pocos días antes de ser internado, Pelé recordó a su madre a través de las redes sociales en el día del 100º cumpleaños de su madre, diciendo la devoción que tenía por ella. Sí, he sabido que el vínculo de Pelé con su madre había sido muy especial. Pelé es hijo de una familia humilde del interior del estado de Minas Gerais, no de San Pablo, de Tres Corazones, una pequeña localidad del interior de Minas Gerais, un estado muy grande de Brasil. Muchos creen que Brasil tiene como primer estado San Pablo y segundo Río de Janeiro. Eso es equivocado. El segundo estado más poblado de Brasil es Minas. Allí nació Pelé, allí comenzó a jugar y pronto sería contratado por el Santos en el año 56, un año antes de que él estrenara con la selección brasileña y fuera campeón del mundo a los 17 años en el Mundial de Suecia, justamente en la final contra el equipo local, cuando Pelé con 17 años inclusive marcó un gol. Ella no estaba informada de esto, no se sabe si lo será, pero sí que el cortejo fúnebre que debe partir este martes desde el estadio hacia el cementerio pasa por su casa, frente a la casa. Claro. Exacto. Y a las 10 de la mañana, 34 minutos, volvemos rápidamente a nuestro compañero Darío Piñotti, él es corresponsal de Página 12 en Brasil. Preguntamos y hablamos con él acerca del funeral justamente de Pelé, pero por otro lado, y otro de los temas centrales, Darío, y agradeciéndote por supuesto el haberte quedado en línea, tiene que ver con el nuevo presidente allí de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que ayer domingo justamente juró en su cargo, y la pregunta tiene que ver con lo siguiente, digo, ¿ya firmó algún decreto presidencial? ¿Qué se sabe de la asunción? ¿Qué nos puedes contar, Darío? Sin terminar prácticamente los festejos, es decir, Brasil ayer tuvo la asunción de Lula en una serie de conmemoraciones ante mucho público, números muy altos para los usos y costumbres brasileñas, donde no es tan frecuente que la población se movilice. Ayer había cientos de miles de personas aquí en Brasilia. Poco después de recibir la banda presidencial de una joven afrodescendiente y de un indígena, Lula comenzó a gobernar.
sin sacarse la banda y sin, insisto, haber terminado el protocolo, y firmó la revocación de varios decretos heredados del ahora expresidente Jair Bolsonaro. Para no extenderme tanto, sí, resumidamente, los dos más importantes, o dos que sobresalen: el primero es el que revoca la libertad para la venta de armas de guerra, que había sido decretados a través de varias medidas por Bolsonaro. Ustedes saben, Bolsonaro estimuló la venta de armas, y esto hizo que en las últimas semanas se temiera en Brasilia que alguno de aquellos que compraron armas de guerra, inclusive armas de precisión, pudieran asesinar a Lula, por lo que ayer hasta último minuto no se sabía si Lula se iba a desplazar en un vehículo sin blindaje en Brasilia. Y por otra parte, dejó sin efecto medidas de Bolsonaro respecto de la Amazonia. Bolsonaro había autorizado que explotadores de minerales pudieran penetrar en reservas indígenas e incluso explotar regiones que están preservadas por el Ministerio de Medio Ambiente, y además restituir un acuerdo con la Unión Europea, en particular con dos países, Alemania y Noruega, sí, para el financiamiento del llamado Fondo Amazonia. Sencillamente se trata de millones, ayer ya entraron 35 millones de dólares para combatir la deforestación que creció mucho en los años del gobierno anterior. Claro, y Darío, que esto, recordemos, había sido suspendido, ¿no?, por Bolsonaro, por allí por 2019, entonces Lula lo que hace justamente es reactivar este fondo de la Amazonía, que se utilizará, entiendo, para todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Medio Ambiente. En efecto, fundamentalmente el de la Amazonia. Tengamos dimensión, la Amazonia brasileña es 1,5 veces la superficie de Argentina, es una zona gigantesca, claro, con menos población que la provincia de Buenos Aires, son 26 millones de personas, es un estado gigantesco donde prácticamente no hay controles del gobierno, porque es muy difícil llegar a zonas remotísimas, donde lo que hizo Bolsonaro era precisamente lo que vos decís, eliminar todos los controles, lo cual hizo que creciera dramáticamente la deforestación, y este es un problema global. Por eso una de las prioridades de Lula, el nuevo gobierno, es el de activar la diplomacia verde. Brasil es la mayor potencia ecológica del mundo. El aire que se respira en el mundo en mucho depende del cuidado que haya de la Amazonia. Por eso Lula, al revocar las medidas de Bolsonaro, vuelve a entablar una lucha, una batalla, tal vez una guerra, y esta es una guerra de décadas, es una guerra planetaria, sí, contra la deforestación, porque en la deforestación se incuba la contaminación del medio ambiente. Totalmente. Darío, muchísimas gracias por esta comunicación y por la espera. Te agradecemos mucho, siempre es un placer hablar con vos. Un saludo grande y feliz año. Igualmente, Darío, hasta luego.